Tengan cada uno de ustedes. Este es su programa Pregúntale a Luis, hablando sobre temas de relevancia, temas de importancia, lo cual creo que son de alta necesidad para cada uno de nosotros. Debemos de entender y comprender que ciertamente el pecado entró a la humanidad y bueno, debido al pecado, entonces tenemos una naturaleza caída. Por naturaleza, entonces, hablando en términos carnales, el hombre siempre pretende lo malo. Es decir, la Biblia dice muy claramente, no hay quien busque a Dios, ni tan siquiera hay uno. Aún sigue agregando, ni tan siquiera hay uno justo. Más o menos en este panorama, en este pensamiento, vamos a ver el día de hoy cómo es la comunicación entonces que debemos realizar. Recuerde que desde el huerto del Edén había una comunicación, pero esa comunicación entonces parece que sufrió una deterioración, una pérdida de valor, pero vamos a conocer hoy hablando sobre lo que es la comunicación negativa, positiva, qué es comunicación y creo que se debe dar en todos los núcleos, no tan solo en el matrimonio, no tan solo en el núcleo familiar, sino aún en el trabajo, en la escuela, cómo nos comunicamos con los seres que nos rodean. Así que no le cambie, este es su programa Pregúntale a Luis, hablando sobre comunicación. Regresamos en un instante con usted. Amigos, estamos de regreso en su programa Pregúntale a Luis. Vamos a presentar a nuestros hermanos que nos dan la bendición de poder participar en su programa para usted, Pregúntale a Luis. Doctor Akiva, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Gracias por recibirnos otra vez en su casa. Y ya sé que su casa es mi casa. Así me dijo mi realtor hoy. Le dijo su realtor. ¿Tiene casa nueva, doctor? Pues así me han dicho. Así le han dicho, perfecto. Muy bien, pues sea usted muy bienvenido. Gracias. Es una súper bendición que usted se sienta en casa. Si alguien se siente en casa, significa que tiene toda la confianza y quiero que tenga toda la confianza para que se exprese en todo su pensamiento. De igual forma, consejera, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios y gracias por la oportunidad de estar aquí otra vez. ¿Está lista para empezar a hablar sobre comunicación? Sí, pastor, nos hizo estudiar mucho y también es bueno porque podemos mejorar en nuestra comunicación. Pastor Cano, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bendecido, hermano, gracias por invitarnos una vez más. Es un privilegio estar aquí. Pues de nueva forma, muchas gracias por estar aquí. Pastor, es una bendición. ¿Usted en qué parte de la ciudad vive? Vivimos en el sureste de Phoenix. Sureste de Phoenix, más o menos. De 48 y Southern, cerquita por ahí. 48 y Southern, muy bien. Sí. Así que los amigos que nos están viendo por aquella zona sepan que el pastor se encuentra viviendo en aquella área y la iglesia de ellos está en la 40 calle, más o menos por la Best Line. Así que a un ladito del río donde están los cables de alta tensión, ahí está la iglesia que se llama Betel, pues una iglesia en inglés. Amén. Pastora Cano, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, y gracias por invitarnos una vez más. ¿Cómo se encuentra este día? Muy bien. Después del trabajo, ¿qué tal? Bien. Bien. Un poquito cansada, pero muy bien, hermano. Sí, ¿usted trabaja en dónde? Yo trabajo en el aeropuerto, hermano, en el Sky Harbor. Ajá, ahí trabajo. ¿Pilotea aviones? No, hermano. No. No, hermano, trabajo como supervisora en una cadena de tiendas ahí adentro. Muy bien, si usted necesita boletos de avión, ella no es la indicada, ella trabaja en otra área, muy bien. Así que vaya directamente con su agente de viajes. Muchas gracias, pastora, muchas gracias, pastor, por estar aquí. Gracias. Es un privilegio tenerlos. Y creo que si, Pastor Cano, si yo le hiciera esta siguiente seña, ¿qué significaría para usted? ¿Como que nos fuéramos? Que nos fuéramos. ¿O que me salga? Bien, y si yo le hiciera esta seña, ¿qué interpretaría usted? Como diciendo, ya cállese, ya pare. Y si yo le hiciera esta seña, ¿qué significaría para usted? Alto. Alto. Bueno, en realidad yo le estoy diciendo que son 5 y en realidad yo le estoy diciendo que si usted se calla, pues le voy a dar la mitad de lo que ganemos. Y en realidad yo le dije, afuera se me hace que está mejor el clima. No. Queremos hablar sobre comunicación, qué es lo que entendemos cuando comunicamos y cuál es el mejor lenguaje para comunicarnos. ¿Hay lenguaje positivo o negativo? Doctor, ¿hay lenguaje positivo o negativo? Siempre hay lenguaje positivo o negativo. Siempre el lenguaje. ¿Cómo Siempre lo podemos distinguir? Resulta ser que para entendernos un poquito mejor si yo me voy con un dinero a una tienda para comprar algo, yo entrego el dinero y obtengo lo que quiero. Bueno, todo el día, todo el santo día, todos los días de nuestra vida, estamos haciendo esas transacciones emocionales. Ok.
en todo momento, porque hice así, estoy queriendo hacer una transacción, estoy dando algo porque estoy buscando algo a cambio. Entonces, la ciencia demuestra, y la misma Biblia luego nos da muchos ejemplos de cómo el ser humano no nació para ser ignorado. Okay. Inclusive si a un niño pequeño lo ignoras, recién nacido, si a un niño pequeño recién nacido no le das un palmazo por ¿cómo le dicen ustedes? Una nalgada. Una nalgada, sí. Y lo deja allí bien calentito en una cuna. En 24 horas el niño muere. Ah. Sí, porque el ser humano siempre está buscando esa transacción, esa estimulación, o negativa o positiva, pero siempre estamos buscando esa transacción. Se dice que para que haya comunicación debe de haber un transmisor y un receptor. ¿Y siempre es la misma fórmula? Es que nosotros siempre comunicamos lo que queremos. El problema está en que el receptor reciba el correcto mensaje. Ese es lo que decimos, el mensaje Pérez o el teléfono descompuesto, que ahorita vamos a ilustrar este pensamiento. ¿Cómo afecta la comunicación positiva o negativa, consejera? Pues sí, vamos a hablar para los papás y los hijos. Es muy importante. Existen dos tipos de comunicación. Siempre, como dijo el doctor, nos estamos comunicando verbalmente y no verbal. Quiere decir que decimos 70% más veces, comunicamos más con nuestro cuerpo que con nuestra boca. Y a veces como padres, ahí es donde nosotros caemos o no somos muy exitosos con nuestros hijos porque le estamos hablando, pero ellos están viendo nuestro movimiento física y también lenguaje corporal. Gracias. Okay. Y cierto lo que dice la consejera es, por ejemplo, después del sexo, si el marido no se da la vuelta a abrazar a la esposa, si la esposa está mal emocionalmente, va a decir, me usó, no me quiere, solamente para usarme. Eso es lo que le va a venir a la mente. Él nunca dijo eso, pero ella va a leer el comportamiento de él, que es no verbal, como todo eso que acabo de decir, y mucho más. Pastor Cano, ¿hay solamente lenguaje oral y lenguaje corporal o hay otros tipos de lenguajes? Yo creo que el lenguaje, aquel lenguaje internacional, ¿no? Que con las manos, con un gesto, con ya sea una buena cara, una mala cara, ya expresamos algo a alguien. Ya podemos dar a entender o reconocer a alguien tal vez que viene enojado. Uy, no le hables al patrón. O también vemos que alguien viene feliz. Entonces hay muchas expresiones en nuestra cara, en nuestras manos, ¿verdad? Es curioso ver a alguien en el teléfono, va en la calle y va constantemente hablando por teléfono y que no me entiendes y tú no escuchas. Es curioso cómo estamos constantemente hablando hasta con las manos. Así que, y todo el lenguaje se puede interpretar con la misma intención que lo hace el emisor, Pastor Acano. A ver, hermano, dígame toda la pregunta. Siempre se va a entender, el receptor siempre va a entender el lenguaje que está usando el transmisor. No muchas veces, hermano. Se puede malinterpretar o puede entrar una confusión, hermano, definitivamente. No siempre se recibe como la persona que está emitiendo aquella información la va a recibir aquella. Creo que a veces no funciona. ¿Cuál fue el lenguaje más apropiado, doctor, para usarse, para que se entendiese lo mismo? La palabra comunicare quiere decir... viene de común, que es común, dos personas tienen algo en común, y vocare, que es llamado. Es decir, si los dos no tienen el mismo llamado, en la vida, muy difícil van a entenderse el uno al otro. Tienen que tener en común para poder lograr el entendimiento. Sí, por ejemplo, dicen no tiene llamado de pastor. Si la esposa del pastor no tiene espíritu de servicio, por ejemplo,
le va a arruinar el llamado al pastor. Definitivamente. Pero la misma cosa, si el pastor no tiene vocación o llamado de ser padre y sigue teniendo hijos con la esposa, le va a arruinar a la esposa. Entonces, si no hay en común el lenguaje, se va a malinterpretar. En los Andes, en el Perú, en las regiones andinas, se comunican a través de silbido y tanto el emisor como el receptor entienden lo mismo. ¿Cómo llegan a entender lo mismo? En base a este pensamiento que tienen en común, que conocen el lenguaje. Lo que pasa es que toda comunicación es subjetiva. Ok. ¿Qué quiere decir subjetiva? Subjetiva viene de la palabra sujeto, es decir, que la persona, el sujeto que oye, depende de su capacidad de interpretar para entender lo que el otro dice. Usted predicó el domingo de que cuando era como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, y dice, pero en inglés dice, cuando me volví hombre, dice, dejé los childish things behind. Los pensamientos de niño. Sí, o sea, childish things quiere decir no solamente pensamiento. En el griego estuve estudiando y decía, el niño interpreta las cosas como un niño. Okay. Entonces, si el esposo dice algo y la esposa es inmadura, va a interpretar como un niño. Ok. Entonces, pudiera ser que se da un mensaje, pero el receptor lo puede cambiar, lo puede distorsionar, lo puede entender diferente. Siempre lo va a entender. El silbido es algo simple. Vamos aquí, vamos allá, viene alguien. Comunicación simple. Porque en imperativos se entiende. Pero cuando hay ya un intercambio, un exchange, una transacción de stroking, de estímulos, siempre la estimulación, siempre la comunicación va a ser subjetiva. Consejera, el primer factor de divorcios es la falta de la correcta comunicación dentro del matrimonio. ¿Por qué entonces hay falta de entendimiento en la comunicación o de comprensión en la comunicación si tienen algo en común que ya están viviendo juntos? Para poder entender un poquito, tenemos que hablar sobre los estilos de comunicación. Existe el agresivo, el pasivo y también el asertivo. Tenemos que saber aprender a comunicarnos asertivamente. Si yo vengo al matrimonio donde me han hablado siempre agresivamente, a mis padres no me enseñaron, y entonces llego al matrimonio y sigue ese patrón, entonces voy a tener problemas. Ese matrimonio no va a durar. Pero si hay un problema de comunicación en el matrimonio, siempre se tiene que clarificar. Y hay una manera en cómo usted hizo una pregunta, si el receptor, ¿cuál fue la pregunta? El transmisor y el receptor. Si pueden entender lo mismo. Lo mismo. Existe una forma en que usted puede preguntarle al transmisor, al que está hablando, cómo, si entendió lo que está hablando. Bueno, prácticamente esa es la regla de la comunicación para clarificar si el mensaje se entendió. Prácticamente le decimos al niño, mira, por favor, no pongas el vaso de la leche a la orilla de la mesa porque se va a derramar. ¿Me entendiste lo que te dije? ¿Qué fue lo que te dije? Entonces el niño empieza a decir, me dijiste, papá, que no ponga el vaso a la orilla de la mesa porque lo puedo dar. Eso es confirmar el mensaje que se dio. Pues yo lo sé, esa forma no es está enseñando una lección al niño. Ok. No se está enseñando claramente. Pero a través de la comunicación. Sí, puede ser. ¿Me puede ayudar? Lo que pasa es que lo que tus oídos oyen no es lo que tu subconsciente oye. Exactamente. Y cuando dices, hijo, no pongas el vaso aquí a la orilla, como el subconsciente no tiene la capacidad de entender la palabra no, el subconsciente del niño escuchó, pon el vaso aquí en la orilla.
El subconsciente no tiene capacidad de descifrar la palabra no. Por eso es que Jesús dijo, aquel que cree todo le es posible. Ok, no dijo aquel que no lo cree. No aquel dijo, al que cree. Lo que estoy queriendo decir es que el subconsciente que Dios nos dio es tan fuerte y poderoso Ok. que si quitas lo negativo en la comunicación, vas a conseguir más cosas. Mire, ya aprendí cómo le voy a decir a mi esposa. Adelante, consejera. Haciendo este estudio me encontré que cuando nosotros decimos no, cuando estamos escuchando la primera palabra no, el cerebro comienza a liberar una hormona que es la hormona, doctor, cortisol. Cortisol. Puede decir que es que nos hace más como alertas, o sea que en realidad nos paraliza. Ok. Entonces vamos a tratar de no utilizar la palabra no en nuestras conversaciones. Cuando utilizamos el sí, es como una paz en el cuerpo al receptor, dijo usted, que está recibiendo la información y está más alerta para escuchar y es más positivo. La palabra, si me preguntas a mí cómo yo diría lo mismo, Sobre el vaso evitando utilizar la palabra no, diría, tratemos de evitar el uso de la palabra no. Ok. Pero si decimos no debemos usar no, el subconsciente está oyendo no. De hecho, le voy a decir una cosa, por eso es que la palabra no es, se dice en inglés, met with resistance. Ok. ¿Ya con resistencia? Sí, yo salgo opone resistencia. cada vez que la palabra no viene hacia mí, yo salgo al encuentro de esa palabra no con resistencia, con el deseo de luchar. Ok. Okay. Cuando vas con la anticipación de luchar, muy pocas veces algo bueno va a salir de eso. Ok. En un seminario para madres, que pronto vamos a hacerlo aquí en la iglesia también, le pedí a las madres que digan 10 cosas que normalmente le dicen a sus hijos. Cachito, no toques eso. Fulanito, no te subas. Ok. Ya te dije que no lo comas. Entonces le pedí a las madres que coloquen esas 10 expresiones sin utilizar el término no. ¿Y cómo les fue? 40 minutos después ninguna pudo hacerlo. ¿No? Wow. No. Ni siquiera uno. Sí. Me decían, no puedo. Ok, ya lo estás diciendo. En vez de decir no puedo, me es difícil. Ok. Entonces, habrá que hacer un cambio para una comunicación más exitosa. Tendríamos que hacer cambio de nuestro vocabulario. Sí. Solamente la palabra no. Y lo hemos dicho en el pasado, y lo voy a decir una vez más, doctor Akiva. Pero, y ya es una pregunta que yo sé lo que va a contestar, pero se la voy a hacer. Pero la Biblia dice, no adulterarás, no jurarás, no mentirás. Pero ahí está la palabra no. En español. En español, sí. Pero en hebreo es lo. ¿Y qué significa esto? Ustedes lo traducen como no, pero significa evite. 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 Ok. No hay, ahora, si estamos usando la palabra evite ante la palabra no, hay una diferencia. Sí. La palabra evitar, bueno, entonces no me está restringiendo a que lo haga. No, al contrario. Si conoces bien el término, la palabra evitar es, si vienes por aquí, tú evitas yéndote por acá. Ok. No es permisivo. No es una alternativa. No es permisivo. Suena alternativa, pero no es alternativa. No, pero etimológicamente no es permisivo. Perfecto que lo aclaró. Okay. Es que tú vienes por acá, pues tú te vas por aquí. Eso, es como le decía mi suegra a mi esposa, si alguien te sigue por un lado de la acera, pásate a la otra. Ok. Y entonces yo le pregunté a mi suegra, ¿acaso el otro no sabe pasar la acera también? Muy bien. Pues es cuestión de cómo nos comunicamos
afecta todo nuestro ser. ¿Cómo usted ha encontrado mejor éxito, Pastor Cano, dentro de la comunicación? La palabra blanda, dice la palabra que calma la ira. A veces cuando venimos hablando duro, si alguien que no conocemos o entendemos el momento se puede incendiar y quizás hasta agarrarse a golpes con la persona, todo por ignorar que puede estar enojado y estamos llegando enojados también nosotros o un poco agitados en nuestra manera en el momento, ¿verdad? Pero debemos de en lo general, ¿verdad?, tratar de hablar calmado. Okay. Yo tengo una tía que ella cuando habla, toda la vida ha hablado calmadito. Y cuando nos llama la atención, tiene una tonadita que nos llama la atención así. Okay. Por ejemplo, a mí, cuando me dice, Joel, ¿quieres comer? O Joel, mira, vamos a hacer esto, ¿gustas ir? Pero cuando ella me quiere llamar la atención, me dice, Joel. Entonces ahí es donde yo digo, wow, mi tía me está llamando la atención. Entonces, hay maneras, yo creo que de poder hablar para que no se malinterprete. Sí. Qué bueno que el pastor usó ese versículo porque dice, la respuesta blanda quita la ira. La palabra no es una palabra dura. Alguien escribió, no. Ok. La palabra no es una palabra dura. ¿Y se debería de emplear? Y ¿O no se si debe la de Biblia emplear? está correcta y dice que la respuesta blanda quita la ira, debo evitar usar palabras duras. Sí. Por ejemplo, él dijo, por ejemplo, alguien que no conoces, ahí usó la palabra no. Entonces, él le envía el mensaje, digamos que está hablando con su niña, le dice, cuando alguien que no conoces te dice algo fuerte, tú haces esto. Pero te voy a decir lo que oyó la mente de la niña. Cuando alguien que conoces, Okay. y entonces ella va a aplicar la respuesta para el desconocido con el conocido. Entonces sería mejor cuando dirigimos a otra persona, en vez de decir cuando alguien que no conoces, usar la palabra cuando encuentres a alguien que desconoces. Okay. ¿Me doy a entender? Sí. Amén. Sí. Entonces, eso funciona más. Y desde el púlpito, ustedes, hermanos, no deben hacer esto. Y es lo que más hacen. Y es lo que más hacen. Pero si pudiera decir, si ustedes evitan esto, estas cosas van a pasar. Si ustedes hacen esto, estas cosas van a pasar. Esa será la diferencia. Se va a llenar la iglesia. Pastora Cano, ¿cómo usted puede localizar qué tipo de vocabulario o de comunicación va a utilizar con cierta persona? Porque no todas las personas van a entender a primera ocasión lo que usted quiere decirles. No sé si me explico. Debido a que cada persona a veces es un poquito diferente para entender. ¿Usted usa alguna técnica? Hermano, yo creo que aunque no estudiamos psicología, tenemos que usar la psicología en el ministerio porque es difícil. Muchas veces queremos llegar hacia una persona y no podemos llegar con esa persona igual con las demás, o sea, es diferente el trato. Entonces tenemos que conocer a la persona para saber cómo vamos a comunicarnos con ella. Es súper importante. Bien, alguien pregunta, creo que ya lo contestó, dice, ¿se pudiera comunicar sin usar la palabra no? Creo que ya hizo la Se puede. exposición. Por ejemplo, la pastora, la hermana Gaby dijo Sí. no 2 veces en 15 segundos. Y usted le dijo, me entiendo, ¿verdad? No, me entiendo, explico. no me explico, ¿verdad? Ajá. O sea, sí, no se explica. Muy bien. Jesús se refirió hacia la audiencia en algunas ocasiones con parábolas, pero algunos no entendían y otros sí entendían. ¿Por qué Jesús usó un vocabulario que para unos que no era inteligible? Buena pregunta, ¿verdad? Sí, es interesante. Y tiene con la única explicación que la palabra de Dios da, dice, mis ovejas conocen mi voz. Ok. Es decir, ¿no entiendes? Porque no eres su oveja. Sí. Punto. Sencillamente. Así mismo es. De ahí es porque nacía la pregunta, ¿cómo podemos conocer a una persona y podernos comunicar de la manera más eficaz, mucho más exitosa, para que el mensaje llegue con éxito? No sé, no sé, me explico, ¿verdad? No sé si me explico. Consejera,
Usando el estilo asertivo, el cual lo podemos utilizar expresándonos con una manera clara y siempre mirando los ojos. Ok. Y es una manera en que podemos, y con una voz más tranquila, podemos comunicarnos claramente. Sí. Bueno, cuando regularmente dentro del matrimonio, dentro de la pareja, eso pasa en mi matrimonio, creo que en los de ustedes no. Hay un momento que nos acaloramos y el carácter sale y la comunicación se pierde porque los dos empezamos a gritar. ¿Hay comunicación ahí? Sí. ¿Cuál es? Negativa. Negativa. Ajá. Porque hay una diferencia entre criticar y quejarse. Ok. Criticar es tú siempre esto y lo otro, tú. Quejarse es cada vez que yo me siento así, cada vez que oigo esto de ti. Ok. La palabra tú es punzante, es duro. Sí. Entonces, si vamos a utilizar el consejo de la palabra de Dios, evita las palabras duras. Particularmente cuando hay un altercado, evita la palabra tú. Ok. ¿Me doy a entender? Le voy a dar un ejemplo, pastor. Muy confrontador. Tú. Sí. Y tú. Y yo digo usted. No, pero mira lo que te estoy diciendo. Yo sé. Mi dedo te está diciendo algo. Sí. Con autoridad y te voy a golpear. Sí, pero y tú te estoy comunicando algo y pasa con todos nosotros. No hay alguien que se salva de esto. Bueno, no hay quien diga que no tengo pecado, pues. Exacto. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Sí. Adelante, consejera. Está usted explicando una comunicación agresiva. Y ninguno de los dos están escuchando. Ese tipo de comunicación imposible de ser positiva. Imposible de ser positiva. Imposible de ser positivo. Nada bueno saldrá. ¿Por qué? Porque con la voz alta, gestos de amenaza y descalificaciones de insultos bloquean al ser humano. Ok. Prácticamente para que haya una comunicación debe de haber un entendimiento y debe de haber paz, como la palabra lo citó el pastor Cano. Una vez más, pastor, cita el texto, por favor. La palabra blanda calma la ira. Y es ahí cuando viene la comunicación exitosa. Bien, vamos a ir a un corte comercial, amigos y amigas. No le cambien, en este es su programa Pregúntale a Luis, hablando sobre la comunicación positiva, comunicación agresiva. ¿Cómo podemos comunicarnos con mayor éxito con las personas que nos rodean? En la iglesia, bien, yo creo que es una herramienta que debemos de conocer, de aprender y de empezar a tomar una nueva disciplina para que podamos tener mayor éxito en nuestra vida personal. No le cambie, estamos de regreso después de este corte comercial. Bendiciones. Nunca me escuchas, nunca me oyes, nunca me pones atención, siempre me estás gritando. ¿Esto qué representaría, doctor? Un matrimonio que ya está roto. Que no hay éxito en la comunicación. La falta de éxito, pero ¿debido a qué? La persona que está deprimida, que sufre de depresión clínica, utiliza palabras totalitarias, radicalizantes como nunca, siempre. Yo escucho esto en inglés mucho. You always. ¿En inglés eso sería? Sí. Ok. Y ese es la persona que está deprimida clínicamente. Utiliza absolutos. Ok. O es blanco o es negro. No puede estar en términos grises. Y siempre, la vida es término gris, pero el que está deprimido lo ve blanco o lo ve negro. Ok. Tal vez por eso hay falla en la comunicación y probablemente por eso el matrimonio está roto. Por eso hay falta de éxito en la comunicación, sí. Porque hay una depresión en la persona. Sí. Válgame Dios. Ok. Sí. ¿Quiere decir algo, consejera? Sí, adelante. Me gustaría... Levánteme la mano si quiere decir algo, Me gustaría incluir algo más, sí. Agregar a lo que dijo el doctor, que también puede ser un matrimonio que están tan desesperados que están esperando el momento indicado
pedir lo que necesitan. La falta de comunicación no está bien. Sí. Tenemos que aprender a comunicarnos pasivamente, asertivamente, para poder recibir lo que necesitamos. Perfecto. Hay que estar muy claros en este punto. La palabra asertivo, pastor. Sí, Una persona es asertiva cuando dice exactamente lo que quiere muy claro. o lo que necesita. Perfecto. Exactamente, sin rodeos. Sí. Amiga mía que nos está viendo, hay una, no voy a decir su nombre, me lo puso en el texto, pero lo voy a evitar porque no sería para mí correcto decir el nombre. Le voy a mencionar algo. El doctor Akiva tiene un doctorado en lingüística, tiene un doctorado en psicología y tiene un doctorado en educación. Yo sé que a veces pensamos que la educación no lo es todo y estoy de acuerdo con usted en parte, pero no en todo. Queremos explicar una vez más la palabra no. No tan solo tiene estos doctorados, el doctor Akiva también entiende el griego y el hebreo y es judío también. Yo creo que es una súper bendición el hecho de que lo tengamos en este foro tratando de ayudarnos a cada uno de nosotros. Nada más hago esta aclaración por la palabra no, doctor. Hay una pequeña confusión con la palabra no, porque otra vez aparece en la Biblia en español y parece que la persona no escuchó de fondo esta explicación y creo que es muy correcto explicarlo porque en el mundo cristiano toda persona que lee la Biblia encuentra en muchas ocasiones la palabra no y creo que hasta uno a nosotros mismos aquí está la palabra no. ¿Lo podías explicar por favor una vez más? Sí, la palabra no en hebreo es lo, pero se traduce mal como no, debería traducirse como evite, pero me habías explicado de que para ustedes la palabra evitar es permisivo. Sin embargo, la palabra evitar indica ir, cuando alguien viene hacia aquí, yo me voy para allá. Ok. ¿Verdad? Es decir, yo sé que si voy para acá voy a encontrar mucha carne asada y me voy a volver más gordo todavía. Entonces tengo que evitar irme por acá y caminar por el otro camino. O sea que no es una opción, es que tienes que evitar completamente ese camino porque no es correcto. Porque es incorrecto. Es incorrecto y tienes que ir por ese camino. Un camino te lleva a la muerte y el otro a la vida. Quiero explicar lo que significaría en términos generales un doctorado en lingüística. Es una persona que analiza las palabras en la suma total. O sea, prácticamente nosotros estamos acostumbrados a hablar por hablar o escribir por escribir sin tomar en consideración la raíz, la etimología de la palabra. Y es ahí cuando aún falla la comunicación. Porque le voy a contar una historia. Un hombre... Una mujer le dice a su esposo, le dijo una mala palabra. Dijo, eres un Bling, bling. Un buey. Buey no es mala palabra, ¿verdad? No. Es el toro, ¿verdad? El toro que ya no es toro. Le dijo, eres un buey, pero hablando del toro, ¿no? Él entendió, eres un cornudo. Ajá. Oh, wow. Ella le dijo, eres un tonto. Él entendió que es un cornudo. ¿Sabe qué sucede en ese matrimonio? La mató. No, divorcio. Porque lo que entendió, no tan solo entendió mal, sino que también lo que entendió es que ella me está diciendo que me está poniendo los cuernos. Eso significa en México. Ella me lo está diciendo en mi cara, me puso los cuernos. Entonces hubo la separación. Por eso es sumamente importante entender las palabras, cómo las usamos, y es la explicación en cuanto al doctor que tiene un doctorado en lingüística, y pues las palabras, una palabra tiene peso, una letra tiene peso, una coma tiene peso, un acento tiene peso completamente en un documento o en el momento de hablar. No es algo rudo que están poniendo doctor, solamente estoy explicando por la palabra no, porque a muchos cristianos nos va a chocar que ahí está la palabra, los 10 mandamientos. Ahí está la palabra no. Que no son mandamientos. ¿Qué son? La palabra en hebreo es aseret hadevarim. Quiere decir las 10 palabras. 10 palabras. 10 palabras, 10 mandamientos es diferente. Diferente.
¿Se da cuenta por qué los hispanos hemos entendido por mucho tiempo un mensaje diferente? Aún en cuanto a la Biblia. Muchas cosas que en la Biblia, lastimosamente, en la Biblia español no está óptimamente traducida. ¿Y por qué uso la palabra óptimo? La palabra está, algo es bueno, algo es mejor, algo es lo mejor, pero ¿hay algo que es lo mejor? ¿La excelencia? No, óptimo. Lo óptimo. Bueno, por eso tiene un doctorado usted en lingüística. Pastor Cano, ¿cómo podremos mejorar nuestra comunicación con las personas? Yo creo profundamente que el poder mejorar nuestra habla con alguien es tratar de conocer su carácter. Por ejemplo, si uno dice algo, su cultura, puede uno decir algo que tiene que ver con su cultura, la ofende. Entonces, a veces tiene uno que buscar la manera de poder comunicarse de acuerdo a su cultura. Si es una esposa que vivimos donde mismo en la ciudad, pues quizás va a ser más fácil, ¿no? Pero a veces el lenguaje va a cambiar por causa de que somos diferente cultura. Tal vez hablamos el mismo español, como diciendo, pero no nos entendemos, ¿verdad? A veces hay países que dice una palabra, en México significa otra. Entonces, a veces tenemos que conocer al máximo cómo poder comunicarnos con ellos. Yo creo que el hablar calmado siempre, yo creo que va a evitar muchas cosas. A veces uno está lejos y uno tiene que alzar la voz. Es como si yo le estuviera gritando a alguien, ¿no? Pero al llegar juntos es bajar al instante esa voz para no seguir malinterpretando lo que uno estaba gritando. A veces la gente llega y dice, ¿por qué me gritas? ¿Verdad? Pero no era por ahí, sino estábamos lejos, estábamos retirados, no escuchaba bien. Entonces tal vez a veces me hacen, ¿cómo? Entonces uno responde recio, no por el querer comunicarse mal, sino estamos hablando para que oiga, pero no quiere decir que uno le grita, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a conocer esos puntos, estos momentos donde uno tiene que hablar. Si uno llega con un niño y uno empieza a la escuela dominical, por ejemplo, y uno empieza a gritarles, ¿cómo cree que va a recibir el niño la clase? Va a estar atemorizado. A la defensiva va a estar predispuesto ya. Predispuesto. Entonces tiene uno que llegar a hablar suavecito, calmado, con una sonrisa. Al instante van a captar la atención de uno. Pastor Cano, ¿cómo podríamos ser sensibles al carácter de otra persona para que podernos comunicar correctamente con esa persona? Yo creo que si queremos sensibilizarnos, o sea, tenemos muchas veces que ponernos de su lado, ¿sí me entiende? Sí. Yo quiero entender una situación y como les decía ahorita, a veces yo tengo que ponerme del otro lado. O sea, si vienen dos personas y me dicen de una situación, yo voy a escuchar a una y no porque me está comunicando su punto de vista, yo voy a decir, es que es así. Yo tengo que analizar las dos partes, inclusive necesito ponerme en la situación de cada uno. ¿Por qué reaccionó así? No precisamente porque la persona reaccionó mal o negativamente significa que está mal. O sea, yo necesito saber, quiero enfocarme y estar ahí. Es lo que yo opino. El pastor Cano, consejera, hablaba de las diferentes culturas. ¿Podríamos comunicarnos inteligiblemente o correctamente bien con una diferente cultura? Sí, porque nosotros lo hacemos. Si usted se da cuenta la diferencia entre el doctor, él usa un léxico más elevado. Yo soy una trabajadora social que trabajo con la comunidad y tengo que aprender yo los estilos de comunicación de cada persona. Podemos hacerlo cuando siempre tratemos de hablar y recalcar qué es lo que en realidad te está diciendo. Si yo no entendí el mensaje, poderle decir, permíteme repetir si es lo que entendí, está bien correcto. Entonces él le va a explicar de una forma y cuando usted le repite en sus palabras lo que usted entendió, la otra persona le va a decir, ¿eso fue o no fue? Podemos comunicarnos en diferentes maneras. Sí puede haber una comunicación en diferentes culturas. Correcto.
poder haber comunicación aún con diferentes formas de pensar? Sí, yo le voy a poner un ejemplo. Yo tuve un paciente que él estaba educando, los dos tenían SIDA, y estaba diciendo las maneras como deben de prevenirse durante su relación sexual. Entonces, cuando yo usé la palabra anal, ellos no entendieron. Entonces, el indígena me pregunta qué es. Yo no tengo que reírme, tengo que buscar una palabra que él, a su nivel, que él puede entenderlo. Okay. Y es algo que trabajo todos los días. Y por eso le digo, mi léxico no es tan como el del doctor, porque yo trabajo con la comunidad. Tengo que yo ponerme al nivel de mi paciente para que la información que se está dando, se está llevando, sea aceptada. Sí, regularmente, doctor, se dice, bueno, es que yo soy así, yo hablo así, y si no te gusta, entonces quítate de aquí. ¿Fuera correcto asumir esa postura? Hay algo que se llama impending doom. Descríbamelo en Lo voy a español, por explicar. favor. O sea, el día del juicio final. Ok. Cuando todo se queme, como habla el apóstol Pedro, y este mundo venga a su fin. Esa forma de hablar trae el impending doom, trae el día del juicio final a esa relación. Y algo que dijo el pastor, y luego la pastora dijo otra cosa, la diferencia. Mi suegrita me dice, tú hablas quedito, me dice. Para mí quedar es stop, quedar, pero para ella quedito es hablas despacito, bajito, suavecito. Bajo de volumen, sí. Y también me dice, cuando primeramente la conocí, me dice, hablas bien guaseado. Okay, en Sudamérica el guaso es el maleducado, aquel que habla solamente groserías. Sí, y ella le quiso decir, hablas muy como amistoso, le cuento chistes, amigable, sí. como fuera que entiendan en el DF la palabra guaseado. Su suegra es del DF. Sí, por eso es que no tengo anillos ni relojes, nada ya, porque no... Usted está utilizando una comunicación asertiva. Sí. Sin embargo, como dice nuestra hermana, yo tengo que bajarme a nivel y tratar de comunicar de tal forma que la otra persona me entienda sin perder yo mi personalidad, mi nivel. Eso es claro. Por ejemplo, yo sé que si alguien viene aquí y no tuvo educación y yo le pido que le ponga llave a la puerta, le voy a decir, laquea la puerta, por favor. Sí. La palabra laca en español es una pintura transparente que sirve para proteger a la madera de las condiciones ambientales. De cualquier manera, son cosas que, por ejemplo, ponerle la llave para mí es agarrar la llave y ponerlo. Pero si a mí me pides que yo le haga lock, me tienes que decir llavea a la puerta. Llavea, ok. Alguien dice tranca. Para mí una tranca, para mí la palabra trancar es agarrar un pedazo de madera y hay 2 pedazos de hierro y se coloca la madera y eso es trancar. Eso es trancar, sí. Entonces, o trancar también quiere decir ponerle un pedazo de madera debajo de la puerta para que cuando empujen no se pueda abrir. Entonces, cosas a trancar la puerta. Sí. Pero sin embargo yo entiendo cuando me hablan así. Ahora, pero me costó un tiempo tratar de entender y comprender qué es lo que me estaban diciendo. Pero nunca, a mí, si personas que no tienen ningún estudio se han reído en mi cara porque les he preguntado qué quieres decir. Como burlándose de mí, como eres menos que yo porque no me entiendes. Y puede ser, delante de Dios puede ser que sea menos que esa persona, pero en realidad lo que estoy haciendo es bajarme al nivel de la persona para ver si puedo establecer comunicación, un común lenguaje. Una vez dicho esto, el caso de ponerse al otro lado con la otra persona, la hermana Gaby mencionó. ¿Ha usado usted alguna vez un mocasín? Sí, cómo no. ¿Zapato mocasín?
¿Mocasín? ¿Es zapato mocasín? Sí. Ok, sí. Y el mocasín viene de una tribu americana llamada los mocasins. Oh, ajá. Ajá. Y resulta ser que ellos tenían una costumbre muy, muy, muy buena. Cuando alguien llegaba al jefe con una queja acerca de otro indio, entonces el jefe los traía un día frente a toda la tribu y cada uno se sacaba su zapato y se ponía en el zapato del otro. Pero entonces, ¿qué hacían? Este que se puso en el zapato del otro iba a vivir con la familia de quien se estaba quejando. Ush. Y el otro que se estaba quejando, ese iba a vivir con la familia del otro. Cuenta la historia que en ninguno de los casos, porque después de 30 días los traen y le dice, ¿quieres quedarte con la familia con que estás? Ninguno de ellos quiso hacerlo. Cada uno volvió a la suya, pero con mayor comprensión de que porque uno actuaba como actuaba y el otro actuaba de otra forma. De ahí el dicho que es que tú no estás en mis zapatos. Sí, sí, de ahí la palabra mocasín. Ok. Deberíamos hacer eso en la iglesia. Si algún hermano se queja, pues sabes que aquí están mis zapatos, viven mis zapatos. Si se quejan del pastor, ¿verdad? Pues sí. Muy que, buena. que lo pongan a trabajar sin salario. Ajá. Aquí, bueno, hay una pregunta, hay muchas preguntas. ¿Qué significa una acción? ¿Qué significa? Una acción vale más que 1000 palabras. La hermana dijo, nuestra consejera dijo que la mayoría de las comunicaciones son hechas a nivel verbal. Sí, yo no voy a decirle esto al doctor, porque si el doctor sabe como judío esto, le daré un patatús. Después le descifro la palabra patatús. Jesús nunca habló arameo. El arameo era considerado como un lenguaje inapropiado para los judíos. Era de una condición baja, ¿no es cierto? Escuché en una radio aquí que pusieron a un individuo que se dice llamar de apellido Diamond, que dijo que Jesús no hablaba hebreo, que solamente hablaba arameo y que los judíos no hablaban hebreo en el tiempo de Jesús. Sí y no. La clase baja sí hablaba en arameo. La clase baja, pero, sí. Pero Jesús hablaba griego. Le voy a comprobar, pastor. Koiné. La Biblia dice que en 2 ocasiones Pablo se dirigió al pueblo en hebreo. En hebreo. Sí. Si es cierto que ellos no hablaban hebreo, ¿por qué Pablo se dirigió en hebreo y la gente lo entendió? Porque esa era su lengua de ellos. Exacto. Entonces es lo mismo que hoy el mexicano educado habla a un nivel y el mexicano que no tiene educación habla a otro nivel. Popular. Más o menos el arameo es eso, porque arameo quiere decir árabe y hebreo. La mayoría de la gente no entiende y fue una invención de cuando vinieron de Babilonia. Los judíos vinieron hablando hebreo y arameo, pero de ninguna manera es verdad que la clase alta, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, los levitas, los reyes de Israel, todos ellos hablaban hebreo. Exacto. De hecho, si usted lee en Deuteronomio 17, 18 al 20, era obligación de los reyes y los líderes de Israel cada año hacerse cada uno una copia a mano del Torah. En hebreo. En hebreo, no en arameo. Claro. Y si no entendían cómo lo iban a hacer. Sí, solamente para explicar que Jesús, el lenguaje que él usó en común denominador era griego koiné. Eso significaba como decir el español popular para que todos le pudieran entender. Aún el doctor le podía entender, aún el de clase popular le podía entender. Ese fue el vocabulario. Algunas partes de Pedro están escritas entre griego y arameo, ¿es cierto, doctor? Perdón, y arameo. Ahí hay una dificultad, pero estamos hablando de Pedro, y Pedro, vaya que tenía que ser un políglota debido a su trabajo. Así que más o menos... Pero él era de clase baja, contrario a lo que explica Cash Luna, de que como él tenía su barco, él era rico, era un businessman. No es cierto. El pescador era de clase baja. Hasta el día de hoy. Ok. Hasta el día Para de que hoy. quede claro nomás. Ese es el problema, que hay muchos maestros y muchos otros medios que se dicen ser cristianos y lo único que hacen es tirar tierra, basura a la gente. Y la gente no tiene el entendimiento o evita lanzarse dentro de la palabra de Dios, y todo lo que salen de esos medios así llamados cristianos se lo tragan sin mascar. Bien.
Se acabó el tiempo. Perdón. No, está muy bien la explicación. Yo creo que vamos a la segunda parte. Así es. Porque usted se quedó a la mitad de su documento. Así es. Así que vamos a regresar el próximo jueves y con la segunda parte sobre la comunicación positiva y negativa y cómo podemos comunicarnos mejor con las personas que nos rodean. Estoy muy de acuerdo con lo que dicen nuestros hermanos. Hay que conocer las culturas, los pensamientos, las formas aún de expresión de otras personas para que el mensaje que estás entregando pues pueda ser inteligible de la misma forma que lo has entregado. Doctor, ¿algo más para añadir, para despedirnos? Muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Y está bien que me critiquen, pero ladran Sancho. No, nadie ha dicho algo inapropiado. Al contrario, nada más yo trato de aclarar. No estoy diciendo que tú eres Sancho, pastor. No. Yo entendí. Para mí la palabra Sancho es de Don Quijote. Yo sé, sí, Don Quijote. Okay, no de otra cosa. No, yo sé muy bien lo que dijo Don Quijote de la Mancha. No te preocupes cuando todo dice. Consejera. Lo único que puedo decir para cerrar es de que el poder emocional de nuestras palabras es tan fuerte que cambia tu cerebro, tu forma de pensar. Tengamos más cuidado y seamos más gentiles para poder respetar al ser humano. Sí, amén. Palabra clave, más gentiles, más sencillos, más humildes. Pastor Cano. Entre ellos hablar con respeto. Yo creo que a veces quizás no podemos estar de acuerdo, pero podemos hablar con respeto. Quizás no me convence lo que me dice, pero podemos estar con respeto, con calma, suavecito, platicar, palabra blanda, palabra suave. Y así podemos expresarnos mejor. La iglesia del Pastor Cano se encuentra ubicada en la 40 calle, 7040 sur de la 40 calle. La iglesia Betel, ahí se encuentran los servicios el miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 3 de la tarde. Visite por favor si usted está en el sur de Phoenix. Pastora Cano, ¿algo más? Hermano, la iglesia se llama Palabra Viva Betel. Palabra Viva Betel. Sí, hermano. Es que usted lo dice en inglés y yo en inglés. Hasta ese día me di cuenta que, ¿cómo se llama? ¿Dice Betel en inglés? Bethel. 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 Y yo no entendí esa palabra. Pues yo pensé que iba a encontrar la iglesia de Beethoven. Pero ya dije Betel, ya llegué, dije el domingo. Amigos y amigas que están viéndonos en este subprograma, Pregúntale a Luis. Nos vemos el próximo jueves en la segunda parte sobre comunicación. Dios le bendiga y hasta pronto. 1000 abrazos y le amamos mucho en el amor del Señor.